Buenas tardes, hermanos. El Señor los bendiga nuevamente con ustedes para compartir la palabra. Espero que tengan esa disposición de escuchar la palabra del Señor y a que el Espíritu Santo hable a nuestras vidas y corazones. Yo quiero que en esta tarde reflexionemos sobre el Salmo 126, que de hecho es una canción que se entona mucho en la iglesia. Entonces, quiero que busque su Biblia y vamos a leer la versión Reina Valera, la que todos tenemos, y luego ustedes me permitirán hacer esa misma lectura en la versión Dios habla hoy. Entonces, vamos rápidamente a hacer la lectura. Dice el Salmo 126 en el versículo 1, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Ahora permítame, mi querido hermano, hacer esta misma lectura en la versión Dios habla hoy. Y dice de la siguiente manera, póngale buena atención. Cuando el Señor cambió la suerte de Sión, nos pareció que estábamos soñando. Entonces nuestra boca y nuestros labios se llenaron de risas y gritos de alegría. Entonces los paganos decían, el Señor ha hecho grandes cosas por ellos. Sí, el Señor había hecho grandes cosas por nosotros y estábamos alegres. Señor, haz que cambie de nuevo nuestra suerte, como cambia el desierto con las lluvias. Los que siembran con lágrimas cosecharán con gritos de alegría. Aunque lloren mientras llevan el saco de semilla, volverán cantando de alegría como manojos de trigo entre los varazos. Este salmo, mis queridos hermanos, habla de un contraste, habla de la experiencia, por un lado, ¿cierto?, de las personas que experimentan la liberación, la bendición del Señor, y por el otro lado describe la tristeza que acarrea los momentos de crisis en la vida de las personas. Este salmo tiene tres tiempos, me está hablando de un pasado, me está hablando de un presente y me habla de un futuro. Y esos tres tiempos tienen una congruencia en este principio. Las bendiciones pasadas no borran los problemas presentes y futuros. Esos tres tiempos congruen en este principio. Las bendiciones pasadas no borran los problemas presentes y los problemas futuros, y de eso quiero que desarrollemos toda nuestra idea en esta tarde, pero antes quiero que hagamos una oración al Señor para que Él nos permita tener el entendimiento de las Escrituras y nos permita tener la concentración suficiente para poder recibir la palabra, que Él se lleve todo tipo de distracción que no nos permita poder comprender a profundidad las Escrituras. Oremos a Dios. Bendito Dios y Padre bueno, te damos gracias en esta tarde que nos regalas, Señor. Te pedimos, oh Padre Santo, en este momento tan interesante, tan importante para nuestra vida espiritual, nos permitas, Señor, comprender la palabra, nos permitas alimentarnos de ella, nos permitas disfrutar de lo que hay allí para nosotros, del tesoro que encontramos en las Escrituras. Señor, que nos edifique, que nos fortalezca, Señor de los cielos, que nos haga aptos para vivir, Señor, una vida en completa victoria, Padre bueno, y nos permita vivir también esa palabra en completa santidad, oh Padre celestial, y preparado para todo momento, circunstancia que la vida o el destino nos depare, Señor. Padre bueno, te pedimos que esa palabra, pues, Señor, nos dé toda la instrucción que necesitemos. En el nombre de Jesús, amén. Los versos 1 al 3 nos hablan de
una oración que el escritor bíblico, que el salmista estaba haciendo y está haciendo una oración dando gracias por una bendición pasada. Dice, cuando Jehová hiciere volver la cautividad a Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres, dice el escritor bíblico. Entonces, nuevamente él está dando gracias, recordando la bendición, las bendiciones pasadas, hablando, como le dije, en un tiempo pasado. Entonces, allí podemos entender que algo ocurrió en la historia del pueblo de Israel, ¿cierto? Como ha podido suceder en la historia suya, como ha sucedido en mi historia. Dios ha hecho cosas, ha hecho milagros, nos ha liberado en el pasado. Entonces, tenemos que entender, ¿cierto?, que algo ocurrió en la vida de ellos como ha ocurrido en nuestra vida. En este caso, el pueblo de Israel había regresado de la cautividad y parece ser que por lo menos estos 3 versículos tienen el contexto de Esdras capítulo 1, versículos 1 al 6, cuando el rey Ciro le dio el permiso de ir a reconstruir el templo, el culto nuevamente para la nación de Israel, contexto de Esdras, Nehemías, cuando el pueblo estaba saliendo de la cautividad. Entonces, creemos que ese es el contexto de por lo menos estos 3 versículos. Entonces, ellos estaban cautivos, probablemente muchos de nosotros hemos estado por alguna razón cautivos, ¿cierto? Unos del miedo, otros de las deudas, otros de algún pecado, alguna circunstancia que hemos podido experimentar en algún momento de nuestra vida. En algún momento usted se ha podido sentir cautivo y el Señor ha hecho un milagro y nos ha traído a la libertad. Es importante también que entendamos en este contexto que ellos tenían una promesa de que el Señor los iba a liberar, de que el Señor los iba a volver a llevar a su tierra. Pero para cuando llegó ese momento del cumplimiento de esa promesa, fue tan rápido que parecía un espejismo. O sea, ellos tenían una promesa, esperaron la promesa durante algunos años, muchos años, pero cuando llegó el cumplimiento de esa promesa fue fue instantánea. Para ellos fue algo sorprendente, era como un espejismo. Por eso ellos dicen en el verso 1 que es como si fuera un sueño. Para ellos era algo irreal. Entonces el escritor bíblico describe con asombro la bondad de Dios al cambiar la suerte de la nación de Israel. Parecía demasiado bueno para ser verdad, pero era la verdad que ellos tenían en ese momento. Por eso la expresión de él: ay, Señor, cuando usted nos haga volver, esto se es como un sueño. Y fue un sueño porque fue algo que se llevó instantáneamente después de haber esperado un tiempo. Por eso entonces la escritura dice que ellos se reían, cantaban, lo contaban, se llenaron de mucho gozo. Y la Biblia enseña de muchos casos donde Dios ha hecho cosas extraordinarias por su pueblo que la gente no lo cree. Por ejemplo, Hechos capítulo 12, versículo 9, cuando el apóstol Pedro estaba preso, dice que un ángel le despertó esa noche y el ángel le dijo: sígueme, y Pedro iba detrás del ángel y las puertas se abrían, y dice el relato allí, Lucas, que fue el que escribió el libro de los Hechos, que Pedro iba detrás del ángel y Pedro se preguntaba: ¿estoy soñando o esto es una realidad? Eso es lo que se está refiriendo a las escrituras cuando Dios hace cosas asombrosas, extraordinarias, ¿cierto?, para su pueblo. Y cuando las hace, son como si fueran un sueño, como si fueran un espejismo. Pero es importante que usted también entienda que quien hizo la obra fue Dios. Obviamente, ahí está, pero la hizo de una manera soberana, ¿cierto? Él hace lo inexplicable. Ningún pueblo liberó a la nación de Israel. No hubo un ejército que fue y lo sacó del cautiverio.
Dios en su soberanía, por una palabra que había dado muchas décadas atrás, Dios lo liberó. O sea, Dios en su soberanía hizo lo que es inexplicable, lo que es difícil para el hombre. El Señor siempre lo está realizando para bendecir a su pueblo y para cumplir, claro está, las promesas que ha hecho para nosotros. Por eso usted, ¿cierto? Y por eso el escritor bíblico lo alaba, lo exalta y dice que sus bocas se llenaron de risa y sus lenguas de mucha alabanza, y no solamente ellos, sino que las naciones que observaron lo que Dios hizo, también alabaron al Señor. Los versos 1 al 3 entonces nos están hablando acerca de un pasado. Pero miren lo que nos enseña el verso 4, que me parece precioso. Miren lo que habla el verso 4. Mire, haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. La voy a leer en la versión Dios habla hoy. Miren lo que dice acá. Dice, Señor, haz que cambie de nuevo nuestra suerte, como cambia el desierto cuando llegan las lluvias. Parece tremendo como lo plantea la versión Dios habla hoy. El escritor bíblico entonces ya no está orando por un pasado. Ahora él está concentrado en un presente, ¿cierto? Y parece ser que el presente que ellos tenían estaban en dificultad. Él está recordando lo extraordinario que hizo el Señor de manera soberana en cumplir su promesa y en cumplirla inmediatamente, cosa que quedaron tan sorprendidos, ¿cierto?, que les pareció un sueño. Y él tiene en mente esas palabras y con base en eso desarrolla su oración en el verso 4. Entonces, el escritor bíblico está orando por un presente fresco, ¿cierto? Dice, haz volver, está diciendo aquí, haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev, ¿cierto? Para muchos, la memoria del pasado se convierte en nostalgia. A veces pensar en el pasado nos volvemos nostálgicos y de pronto llegamos a decir, como dice alguna canción por allí, recuerdos que no volverán. Y a veces uno piensa que lo que Dios hizo en el pasado ya no va a volver, que hubo un tiempo donde el Señor me atropellaba con bendiciones y ahora mi presente es muy diferente. Entonces eso que viví en el pasado quedó allá, pero que mi presente es otra realidad. Pero lo que podemos ver en este salmo, ¿cierto?, es precisamente que los eventos del pasado son el fundamento para un presente mejor. ¿No le parece a usted tremendo? Que lo que Dios hizo en el pasado, recuerden que siempre les he hablado y le repito mucho a ustedes acerca de la fe histórica del pueblo judío, de los israelitas, una cosa que nosotros tenemos que aprender. Entonces, el fundamento de lo que él está diciendo aquí, porque él está orando con base en la experiencia de Israel, ¿sí? Esas bendiciones pasadas son el fundamento para un presente mejor. Haz volver nuestra cautividad como los arroyos del Negev, ¿cierto? Es un ruego presente de que Dios haga volver, ¿cierto?, la cautividad. Parece ser que otra vez estaban cautivos o tenían algún tipo de problema. Pero él está diciendo, como lo hiciste anteriormente, hoy necesitamos, Señor, que hagas lo mismo por nosotros, que nos traigas libertad, que nos saques del cautiverio, cualquiera haya sido el tipo de cautiverio. Probablemente usted y yo tuvimos problemas anteriormente, ahora estamos en un momento, en un presente quizás con también problemas, pero la oración nuestra debe ser como antes, Señor, si antes tú me libraste, hoy necesito que me libres nuevamente. Ahora, es interesante cómo el escritor bíblico ilustra la forma en cómo él le pide al Señor que los libere, ¿cierto? Entonces, él está diciendo aquí, hazlo, Señor, como los arroyos del Negev. Los arroyos del Negev
fluían rápidamente y con mucho flujo, mucho caudal, ¿cierto? Y esos arroyos del Negev son conocidos, y esa afluencia de agua es conocida como inundaciones repentinas, ¿sí? Entonces, el escritor bíblico oró por una obra poderosa y repentina que restaurara al pueblo de Israel en ese momento, ¿cierto? Se dice que lo que sucede cuando los arroyos del Negev riegan la tierra seca, riegan el desierto, ¿cierto? Esas aguas hacen algo maravilloso, porque lo reseco lo convierten en jardín, lo convierten en bosque, hay vida, ¿cierto? Entonces el escritor bíblico le dice al Señor: Señor, restaura, haznos volver de la cautividad, ¿cierto? Así como cuando los arroyos del Negev inundan de manera repentina, ¿cierto? Y traen vida al desierto, haz eso con nosotros ahora. ¿Sabe qué está diciendo el salmista a Dios? Haz lo mismo que hiciste con Nehemías, cumple tu promesa y hazlo de tal manera que sea rápida, que nos quedemos sorprendidos, que esto sea como un sueño, como un espejismo, Señor, que no lo creamos en lo que Él está diciéndole acá al Señor. Señor, haz que cambie de nuevo nuestra suerte, como cambia el desierto con las lluvias. Esa era la oración presente de Él, que debe ser la oración presente de nosotros hoy. Nosotros debemos de hacer la súplica al Señor, un ruego al Señor, para que Él traiga frescura a nuestra vida, traiga el verdor a nuestra vida espiritual, que traiga libertad en lo que estemos cautivos, mi querido hermano. Ellos estaban cautivos como pueblo bajo otra nación. Hoy puede haber otro tipo de cautividad o otro tipo de problemática, ¿no? Abrámonos de pronto en el concepto de cautividad, pero podemos tener algún tipo de otro problema. Puede haber un área de nuestra vida que está reseca y necesita ser inundada por los arroyos del Señor. Entonces, la oración presente que Él está dando aquí es el deseo de la obra soberana, ¿cierto?, de Dios, llenando el corazón y los hogares cristianos de nuestra época. Hermanos, nuevamente, esta tiene que ser una oración constante para nuestros días, ¿sí? Señor, haz que cambie de nuevo nuestra suerte, como cambia el desierto cuando le caen lluvias. Debe de orar así, ¿cierto? Porque eso lo encontramos en el Salmo, ¿cierto? Una oración para nuestros días presentes, ¿sí? Riega nuestro presente sería. Señor, riega nuestro presente hoy. Señor, que los ríos sean abiertos y rieguen, Señor, nuestro presente. Y libéranos, Señor, de nuestra cautividad, de la problemática que tengamos. Las bendiciones pasadas no nos van a librar de las crisis futuras, de las crisis presentes y futuras, ¿cierto? Y si usted analiza, eso es lo que está haciendo el salmista. Recuerda el pasado, pero tiene problemas presentes y él reconoce que hay un presente, ¿sí? Y por eso ora el Señor: Señor, como nos ayudaste, ayúdanos ahora. Y trae la misma bendición. Señor, hazlo como lo hiciste en el pasado. Sorpréndenos, Señor, que nos dé risa, que nos llenemos de gozo, que nos parezca imposible ver, experimentar, vivir lo que estás haciendo en este momento. Y al Señor le gusta actuar de esa manera, y nosotros debemos de estar preparados para eso también. Y obviamente hacer esa súplica y ese ruego. Es una obra soberana de Dios. Solo Él puede traer liberación y reverdecer las vidas de su pueblo. Por eso hay que orar mucho por eso, mi querido hermano. Oró por el pasado, oró por su presente, y ahora Él hace una súplica por el futuro. Miren lo que dicen los versos 5 y 6. Los que sembraron con lágrimas cosecharán con gritos de alegría. Aunque lloren mientras lleven el saco de semilla, volverán cantando de alegría,
con manejos de trigo entre sus brazos. Versión Dios habla hoy dice, los que sembraron con lágrimas con regocijo segarán. Irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. ¿Sabe qué sí puede hacer las bendiciones pasadas? Lo que puede hacer las bendiciones pasadas es darnos aliento para las crisis futuras. Y eso lo vemos allí. Las bendiciones pasadas, lo que sí pueden hacer en nosotros es darnos aliento para las crisis futuras, ¿cierto? Y aquí en estos dos versículos yo encuentro una promesa para el futuro. Aquí hay una promesa para el futuro, ¿cierto? El escritor bíblico aquí reconoce que muy a menudo el gozo es precedido por un tiempo de esfuerzo, de lágrimas o de crisis. Y él dice que esas lágrimas son como si fuesen semillas que se siembran. Y que el resultado de un arduo trabajo y larga espera es el regocijo de las cosechas. Los que sembraron con lágrimas, con esfuerzo, el esfuerzo de las crisis, el esfuerzo de su trabajo. Podemos ilustrarlo, el chico que, o los hermanos que están en la universidad, que eso les ha costado mucho esfuerzo económico, de tiempo, familiar, etcétera, etcétera, etcétera. El esfuerzo de leer, de presentar sus trabajos, ¿cierto? O las crisis que usted haya podido atravesar como creyente y ha soportado y está allí, ¿cierto? Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán, ¿cierto? Las lágrimas parecen ser una semilla que después darán un fruto. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Si hago una analogía con los versos anteriores, es como estar sembrando en tierra seca, en sequedad, ¿cierto? Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, ¿sí? Y más volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas, es decir, ya cosechando cuando la tierra, cuando la lluvia descendió, los arroyos descendieron y regaron la tierra y eso que sembró produjo, ¿cierto? Cuando habla de gavillas, es los manojos de trigo que recogían ellos en esa época. El resultado de ese esfuerzo, ¿cierto? Y de esa larga espera es el regocijo y las cosechas. Y allí hay una promesa. La promesa es que para el futuro, ¿cierto? Las bendiciones del pasado y las que usted pueda recibir hoy no lo van a librar a usted de dificultades en el futuro, pero dice aquí que igual usted sigue trabajando, sigue siendo fiel al Señor. Con todo y la dificultad, el Señor a usted le va a permitir recibir su bendición, le va a permitir ser liberado nuevamente, le va a permitir cantar de nuevo, le va a permitir sentirse asombrado por la grandeza y la forma en como el Señor va a obrar en su vida, va a obrar en nuestras vidas. Hay que orar por nuestro presente y hay que orar por el futuro y por las promesas que encontramos para nuestro futuro, mis queridos hermanos. Y que sea también en nosotros, o que nosotros podamos decir, como dijo el salmista en el primer versículo, que seamos como los que sueñan, que tengamos la experiencia de ver a Dios obrar de manera soberana y sobrenatural, de manera rápida, que nos sorprenda y digamos, no lo puedo creer, que el Señor nos atropelle con su bendición todos los días, ¿cierto? Muchas veces nosotros
hemos pensado en algo y el Señor lo da. Eso es lo que nosotros llamamos, el Señor lo atropella a uno con su bendición. Ni siquiera hemos orado por algunas cosas, pero el Señor, solo con nosotros, el Señor ha sido fiel y bueno. Creo que eso es la experiencia de muchas personas. Creo que también puede ser su experiencia. Pero hermanos, nosotros tenemos que orar nuevamente por nuestro presente y tenemos que orar por la promesa del futuro. Que aunque llegue en crisis, el Señor le va a permitir a usted recoger la cosecha. Que el Señor lo ayude, que el Señor nos ayude a permanecer fieles a su palabra y fieles a esas promesas que encontramos en el Salmo 126. ¿Qué tal si oramos, mi querido hermano? ¿Qué tal si oramos por nuestro presente? Y pidámosle al Señor, como dice el verso 4, haz volver a nuestra cautividad, oh Jehová, y haz reverdecer nuestro desierto como cuando caen las lluvias. Si tiene alguna necesidad, si tiene alguna lucha, traiga a la memoria en este momento que vamos a hacer una oración para que el Señor, como igual lo hizo con el escritor bíblico, nos escuche a nosotros también y pueda reverdecer nuestra casa, nuestro hogar, nuestra vida, trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Bendito Dios y Padre bueno, te damos muchas gracias, Señor, por la palabra. Señor, rogamos que usted se glorifique, Señor, hoy en nuestro presente, Señor. Que tú, Padre bueno, cambies de nuevo nuestro destino, cambies de nuevo nuestra suerte, Señor. Y así como cambia el desierto cuando es regado por las lluvias, que reverdece, Señor, que hay agua nuevamente. Nosotros, Señor, queremos ser regados por tus ríos. El Salmo 65 dice que tú tienes ríos y que esos ríos están cargados de muchas aguas. Señor, riega nuestras vidas, riega nuestras casas, riega, Señor, nuestras familias. Oh Padre bueno, riega todo nuestro ser, oh Dios. Cambia nuestra suerte nuevamente, Señor. En el pasado tú nos has liberado, oh Señor. Y probablemente hoy tengamos algún tipo de crisis, algún problema. Señor, cambia de nuevo nuestra suerte, Señor. Y como dice la palabra, así como cambia el desierto cuando tú haces llover sobre él, oh Padre Santo. Señor, que ya hemos sembrado, oh Padre Santo, y hemos sembrado con lágrimas. Que hoy cosechemos, Señor. Que hoy estemos felices, Señor de los cielos, que estemos alegres y que podamos decir grandes obras has hecho por nosotros, Señor. Que nos parezca como un sueño, oh Padre bueno, el milagro y el obrar suyo en nuestra vida, Señor. Que sea tan repentino y tan rápido, Señor, que nos parezca como un espejismo, oh Padre Santo. Así como cuando Pedro, Señor, salía de la cárcel, le parecía imposible que esto estuviese sucediendo. Que podamos tener esa misma vivencia, esa misma experiencia, Señor, en nuestras vidas, oh Padre Celestial. Ayúdanos en todo momento de nuestra crisis, Señor, porque hoy nos alienta la palabra, Señor, que después de la crisis, Señor, vendrá la gran cosecha, Padre Santo. Ya no habrán lágrimas, Señor, sino que habrá sonrisas, habrá gozo, Señor, por todo el esfuerzo que se ha hecho y por todo lo que hemos sembrado, Padre Celestial. Padre, bendice a tu pueblo, bendice nuestra iglesia, Padre Celestial, a todos los hermanos y amigos que nos ven por este medio, Padre. Tú también los alcances a ellos, alcances sus casas, Señor. Y Padre, riegue, Señor, los hogares de estas personas, Padre Santo. Padre, te alabamos, Señor, y te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, Dios me los bendiga. Quiero saludar a los hermanos que por YouTube nos han escrito. Algunos son conocidos de nosotros, hermano Santiago, Dios lo bendiga. Recordarle, hay muchas otras hermanas que también no los conocemos, pero han dejado sus saludos, su respaldo, su apoyo. Hermanas, muchas gracias, hermanos, muchas gracias. Para nosotros es una bendición
el leer sus comentarios. Es un respaldo para nosotros espiritualmente. Créanme que nos bendice mucho y pues humildemente esperamos seguir bendiciéndolos con este ministerio. Que el Señor me los bendiga a todos ustedes y gracias por darnos nuevamente esos buenos comentarios a través de YouTube. Que el Señor me los bendiga y nos veremos el próximo domingo.